el amanecer de la creación y la caída de la humanidad. Imaginen por un momento la nada absoluta, un vacío sin tiempo, sin espacio, sin luz, y en esa quietud una voz resuena: hágase la luz, y la luz fue. Así comienza todo, no con una explosión caótica, sino con una palabra intencionada. Este es el relato del Génesis, el principio. Durante 6 días figurativos, Dios, como un artista cósmico, pinta el universo, separa las aguas de los cielos, levanta la tierra seca, siembra la vegetación, salpica el firmamento de estrellas, el sol, la luna, llena los mares de criaturas y los cielos de aves. Es una sinfonía de creación, donde cada cosa encuentra su lugar, su propósito. Y en cada paso, el Creador se detiene, observa y declara que es bueno. Al final, llega su obra maestra. No la crea con una simple palabra, sino que se involucra de una manera más íntima. Del polvo de la tierra, forma al hombre, Adán, y sopla en su nariz aliento de vida. No es solo una criatura más, es una imagen, un reflejo de su Creador. Le da un hogar, un jardín llamado Edén, un paraíso de abundancia y paz, y le da una tarea: cuidar de este mundo maravilloso. Pero Adán está solo, y Dios en su sabiduría dice: no es bueno que el hombre esté solo. Así que de una costilla de Adán forma a la mujer Eva. Cuando Adán la ve, la reconoce como parte de sí mismo, hueso de sus huesos, carne de su carne. Son dos, pero son uno. Viven en una inocencia perfecta, en comunión total con Dios y entre ellos, sin vergüenza, sin miedo. En este jardín perfecto había una sola regla, una sola prohibición: un árbol, el del conocimiento del bien y del mal. No debían comer de él. Era una prueba simple de confianza, de obediencia. Pero en el paraíso se desliza una sombra, una voz sibilante, una serpiente, astuta y engañosa, planta una semilla de duda en la mente de Eva. ¿De verdad Dios dijo eso? ¿No será que quiere privarlos de algo? Si comen serán como Él, conociendo todo. La duda es un veneno sutil. La fruta parecía apetitosa. La promesa de sabiduría era tentadora. Eva toma la fruta, come y le da a Adán, que también come. En ese instante, todo cambia. Sus ojos se abren, pero no a una sabiduría divina, sino a su propia desnudez, a su vergüenza. La inocencia se ha roto. El sonido de los pasos de Dios, que antes era una alegría, ahora les causa pánico. Se esconden. La confrontación es inevitable. Dios los llama y la culpa los delata. Empiezan las excusas. Adán culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente. Pero la responsabilidad es de todos. La desobediencia ha fracturado la relación perfecta que tenían con su Creador, y las consecuencias son profundas y duraderas. Para la serpiente, una maldición. Para la mujer, dolor en el parto y una relación de conflicto con el hombre. Para el hombre, el trabajo se vuelve una lucha agotadora contra una tierra que ahora produce espinos y cardos. Y la consecuencia final, la más terrible, la expulsión del Edén. Son desterrados del jardín, lejos de la presencia directa de Dios, y la puerta es custodiada por querubines y una espada de fuego. La muerte, que era un concepto ajeno, ahora se convierte en su destino. La historia de la humanidad fuera del jardín comienza con tragedia. Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva, representan dos caminos. Abel ofrece a Dios lo mejor de sí, con un corazón sincero. Caín, en cambio, ofrece con resentimiento y su ofrenda es rechazada. La envidia lo consume y en un campo comete el primer asesinato. La sangre de su hermano clama desde la tierra. La mancha del pecado se extiende, se profundiza. Generación tras generación, la humanidad se multiplica, pero también lo hace su maldad. La violencia, la corrupción, el orgullo llenan la tierra hasta tal punto que a Dios le duele en su corazón haber creado al hombre. La situación es tan grave que decide limpiar el mundo, lavarlo con un diluvio universal. Pero en medio de toda esa oscuridad hay una luz, un hombre llamado Noé, que halló gracia ante los ojos de Dios. Era un hombre justo, que caminaba con Dios. A él se le da una tarea monumental: construir un arca gigantesca, un refugio para su familia y para una pareja de cada especie animal.
Mientras construye, predica, pero nadie escucha. La gente se burla, continúan con sus vidas, ignorando la advertencia. Entonces llega la lluvia. Durante 40 días y 40 noches, el cielo se abre. Las aguas cubren la tierra por completo, borrando todo rastro de esa civilización corrupta. Solo el arca, flotando a la deriva, sobrevive. Es un acto de juicio terrible, pero también de salvación. Cuando las aguas bajan, Noé y su familia salen a un mundo nuevo, limpio. Lo primero que hacen es construir un altar y adorar. Dios responde con una promesa, un pacto. Nunca más destruirá toda la vida con un diluvio, y como señal visible de esta promesa pone su arco en las nubes, el arco iris, un recordatorio perpetuo de su misericordia en medio del juicio. Sin embargo, la naturaleza humana no ha cambiado. La arrogancia resurge pronto. En la llanura de Sinar, los descendientes de Noé, hablando un solo idioma, deciden construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo, la Torre de Babel. Su motivación no es la adoración, sino hacerse un nombre, alcanzar la grandeza por sus propios medios, para no ser esparcidos. Es un acto de orgullo colectivo. Dios observa esta rebelión y decide intervenir. Confunde su lenguaje y de repente no pueden entenderse. El proyecto se detiene en medio del caos. La gente se dispersa por toda la tierra, formando diferentes naciones y lenguas. El plan de Dios de llenar la tierra se cumple, pero no como ellos lo imaginaban. Así, la primera etapa de la historia humana termina en dispersión y confusión. Desde la creación perfecta, pasando por la trágica caída, el aumento del pecado, un juicio devastador y un nuevo acto de orgullo, la humanidad parece atrapada en un ciclo de fracaso. Están lejos de Dios, divididos entre sí. Necesitan un nuevo comienzo, una nueva promesa, y es justo en ese momento de la historia, en medio de esas naciones dispersas, que Dios elegirá a un hombre para iniciar un plan de redención que cambiará el mundo para siempre. La promesa, los patriarcas y el nacimiento de una nación. Después del caos de Babel, con la humanidad dispersa y confundida, la cámara de la historia se enfoca en un solo hombre, en una ciudad llamada Ur de los Caldeos. Su nombre es Abram. No es un rey ni un guerrero famoso, es un hombre común en una tierra llena de dioses paganos. Pero es a este hombre a quien Dios elige para iniciar su gran plan de rescate. La llamada de Dios a Abraham es radical. Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Es una petición de desarraigo total, de abandonar toda seguridad conocida, pero viene acompañada de una promesa extraordinaria, una promesa de 7 partes. Dios le promete, haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y la más importante de todas, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta es una promesa que mira mucho más allá de un solo hombre o una sola nación. Es el inicio del plan de Dios para redimir a toda la humanidad. Y Abraham, a pesar de todas las incertidumbres, obedece. A los 75 años, junto con su esposa Sarai, su sobrino Lot y todas sus posesiones, emprende un viaje hacia lo desconocido, movido únicamente por la fe en esa promesa. El problema es que la promesa de una gran nación parecía imposible. Abraham y Sarai eran ancianos y Sarai era estéril. ¿Cómo podrían tener descendencia? Los años pasan y la duda comienza a filtrarse. Sarai, en un acto de desesperación y siguiendo las costumbres de la época, le ofrece a su sierva egipcia, Agar, a Abraham para que tenga un hijo a través de ella. De esta unión nace Ismael. Parece una solución humana a un problema divino, pero no es el hijo de la promesa. Esta decisión trae consigo celos, conflicto y dolor a la familia, una herida que perdurará por generaciones. Dios, sin embargo, reafirma su pacto con Abraham. Cambia su nombre a Abraham, que significa padre de multitudes, y el de Sarai a Sara, princesa. Les asegura que Sara misma, a pesar de su avanzada edad, concebirá y dará a luz al hijo prometido. Abraham, al oír esto, se ríe. Sara también se ríe en secreto. Parece demasiado increíble para ser verdad, pero Dios le pregunta,
¿Hay algo imposible para Dios? Y contra toda lógica humana, la promesa se cumple. Sara da a luz a un hijo, y lo llaman Isaac, que significa risa. Su nacimiento es un milagro, una prueba tangible de que las promesas de Dios no dependen de la capacidad humana, sino de su poder soberano. Pero la fe de Abraham será sometida a la prueba más dura imaginable. Años después, Dios le pide algo incomprensible. Toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, a Isaac, y ofrécelo en holocausto en el monte que yo te indicaré. Es una orden que parece contradecir todo lo que Dios ha prometido. Isaac es el hijo del milagro, el eslabón esencial para la gran nación. Sacrificarlo sería el fin de todo. A pesar del dolor y la confusión que debió sentir, Abraham obedece. Emprende el viaje de 3 días hacia el monte Moría. En el camino, la pregunta inocente de Isaac, ¿dónde está el cordero para el sacrificio?, debe haber traspasado el corazón de su padre. La respuesta de Abraham es una de las declaraciones de fe más profundas de toda la Biblia. Dios proveerá el cordero. Llegan al lugar. Abraham construye el altar, ata a su hijo y levanta el cuchillo. En ese último segundo, un ángel del Señor lo detiene. No extiendas tu mano sobre el muchacho. Abraham mira y ve un carnero trabado en un zarzal. Dios mismo ha provisto el sacrificio. Esta prueba extrema no era para que Dios supiera si Abraham era fiel, sino para que el propio Abraham y todas las generaciones futuras entendieran la naturaleza de la fe verdadera, una confianza absoluta en Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Dios reafirma su pacto con Abraham con un juramento conmovido por su obediencia inquebrantable. La historia continúa con Isaac. Abraham envía a su siervo a buscarle una esposa de su propia parentela, y así llega Rebeca. Isaac y Rebeca también tienen dificultades para concebir, pero tras la oración de Isaac, Rebeca da a luz a gemelos, Esaú y Jacob. Desde el vientre, estos 2 hermanos luchan. Esaú, el mayor, es un cazador rudo y velludo, el favorito de su padre. Jacob, el menor, es tranquilo, hogareño, el favorito de su madre. La rivalidad entre ellos define sus vidas. Jacob, cuyo nombre significa suplantador, anhela la primogenitura, el derecho del hijo mayor. En un momento de debilidad, le compra la primogenitura a Esaú por un simple plato de lentejas. Más tarde, con la ayuda de su madre, engaña a su anciano y ciego padre Isaac, haciéndose pasar por Esaú para robarle la bendición patriarcal. El engaño tiene éxito, pero lo obliga a huir para salvar su vida de la ira de su hermano. En su huida, solo y asustado, Jacob tiene un sueño en un lugar llamado Betel. Ve una escalera que conecta la tierra con el cielo, con ángeles subiendo y bajando, y en la cima Dios le habla. Le repite la misma promesa que le hizo a Abraham e Isaac. Le asegura que no lo abandonará. Jacob se despierta asombrado, consciente de que a pesar de su engaño, Dios no lo ha desechado. Jacob pasa 20 años en el exilio, trabajando para su tío Labán. Allí, el engañador es engañado, se enamora de Raquel, la hija menor de Labán, y trabaja 7 años por ella. Pero en la noche de bodas, Labán lo engaña y le da a su hija mayor, Lea. Jacob se ve obligado a trabajar otros 7 años por Raquel. A través de Lea, Raquel y sus siervas, Jacob tiene 12 hijos, que se convertirán en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Finalmente, Dios le dice que es hora de volver. El viaje de regreso está marcado por el miedo al reencuentro con Esaú. La noche antes de cruzar el río Jaboc, Jacob se queda solo y un hombre misterioso lucha con él hasta el amanecer. Jacob se aferra a él y le dice, «No te dejaré ir si no me bendices». El hombre le pregunta su nombre y al responder Jacob, le dice, «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». En esa lucha, Jacob sale cojeando, pero con una nueva identidad y una bendición. El encuentro con Esaú, para su sorpresa, es de perdón y reconciliación. La historia se centra entonces en el hijo favorito de Jacob, José, el primer hijo de su amada Raquel. Jacob le muestra su favoritismo, regalándole una túnica de colores, lo que provoca los celos mortales de sus hermanos.
José, además, tiene sueños de grandeza, donde sus hermanos y hasta sus padres se inclinan ante él. Un día sus hermanos, consumidos por el odio, lo arrojan a una cisterna y finalmente lo venden como esclavo a unos mercaderes que se dirigían a Egipto. Para encubrir su crimen, manchan su túnica con sangre de cabrito y le hacen creer a su padre que una fiera lo ha devorado. En Egipto, la vida de José es una montaña rusa de altibajos. Es vendido a Potifar, un oficial del faraón. Gracias a su integridad y la bendición de Dios, prospera y se convierte en el administrador de toda la casa. Pero la esposa de Potifar intenta seducirlo, y al ser rechazada, lo acusa falsamente de intento de violación. José es arrojado a la cárcel injustamente. Incluso en la cárcel, Dios está con él. José se gana la confianza del carcelero y es puesto a cargo de los otros prisioneros. Allí interpreta los sueños del copero y del panadero del faraón. Sus interpretaciones se cumplen, pero el copero, una vez liberado, se olvida de José. Pasan 2 años. Un día, el faraón tiene 2 sueños perturbadores que ninguno de sus sabios puede interpretar. Es entonces cuando el copero recuerda al joven hebreo de la cárcel. José es llevado ante el faraón. Con humildad aclara que no es él quien interpreta, sino Dios a través de él. José explica que los sueños anuncian 7 años de abundancia seguidos de 7 años de una hambruna terrible. Aconseja al faraón que nombre a un hombre sabio para almacenar grano durante los años buenos. El faraón, impresionado por su sabiduría, nombra a José como segundo al mando de todo Egipto. Le da poder y autoridad para llevar a cabo el plan. José, el esclavo y prisionero, se convierte en el salvador de Egipto. Cuando la hambruna golpea, es tan severa que llega hasta Canaán, donde viven Jacob y su familia. Al oír que hay grano en Egipto, Jacob envía a 10 de sus hijos a comprar. No envía a Benjamín, el hijo menor, por miedo a perderlo como perdió a José. Los hermanos llegan a Egipto y se presentan ante el gobernador para pedir comida. No reconocen que ese poderoso dignatario egipcio es su hermano José, a quien vendieron 20 años atrás. Pero José sí los reconoce. Decide probarlos para ver si han cambiado. Los acusa de ser espías, los trata con dureza y mantiene a uno de ellos, Simeón, como rehén, exigiéndoles que traigan a su hermano menor para probar su historia. El regreso a casa es angustioso. Le cuentan a Jacob lo sucedido, pero él se niega a dejar ir a Benjamín. Solo cuando el hambre aprieta de nuevo y Judá, uno de los hermanos, se ofrece como garantía personal por la seguridad de Benjamín, Jacob finalmente cede. El segundo encuentro en Egipto es aún más tenso. José los invita a un banquete, pero luego planta su copa de plata en el saco de Benjamín. Cuando los detienen y encuentran la copa, el plan de José llega a su clímax. Amenaza con tomar a Benjamín como esclavo. Es entonces cuando Judá da un paso al frente. Ofrece un discurso conmovedor, explicando el profundo amor de su padre por Benjamín y cómo su pérdida lo mataría. Y luego ofrece su propia vida a cambio de la de su hermano. Por favor, déjame quedar como tu esclavo en lugar del muchacho. En ese momento, José ve que sus hermanos han cambiado. El egoísmo que los llevó a venderlo ha sido reemplazado por un amor sacrificial. José no puede contenerse más. Desaloja la sala y entre sollozos se revela: «Yo soy José, ¿vive aún mi padre?». El impacto es tremendo. Sus hermanos están aterrorizados, paralizados por la culpa. Pero José los consuela con una de las perspectivas teológicas más profundas de la Biblia. «No se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido aquí, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». José los perdona por completo. El faraón, al enterarse de la historia, invita a toda la familia de Jacob a establecerse en Egipto, en la mejor tierra, la tierra de Gosén. Así Jacob, ahora anciano, se reúne con el hijo que creía muerto. Toda la familia, unas 70 personas, desciende a Egipto. Lo que comenzó con un hombre,
Abraham y una promesa. Ahora se ha convertido en un clan, una familia de 12 tribus. Han sido salvados de la hambruna y se han establecido en una tierra extranjera. Están al borde de convertirse en la nación grande que Dios prometió. Pero su estancia en Egipto, que comienza como un refugio, con el tiempo se convertirá en una casa de servidumbre, preparando el escenario para el próximo gran acto de liberación de Dios. Éxodo y ley. Forjando un pueblo en el desierto. Pasan 400 años. La pequeña familia de Jacob que llegó a Egipto se ha multiplicado exponencialmente, tal como Dios lo prometió. Ahora son un pueblo numeroso, los israelitas, pero el paisaje político ha cambiado drásticamente. Un nuevo faraón llega al poder, uno que no conocía a José. Este rey no ve a los israelitas como invitados de honor, sino como una amenaza demográfica y una potencial quinta columna. El miedo lo lleva a la opresión. Comienza una política brutal de esclavitud. Los israelitas son sometidos a trabajos forzados, construyendo ciudades de almacenamiento para el faraón. El trabajo es amargo, agotador, diseñado para quebrar su espíritu, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. La política de opresión fracasa. El faraón, desesperado, recurre al genocidio. Ordena a las parteras hebreas que maten a todos los niños varones que nazcan, pero las parteras, temerosas de Dios, desobedecen en secreto. Enfurecido, el faraón emite un decreto público. Todo niño varón israelita debe ser arrojado al río Nilo. Es en este contexto de terror y desesperanza que nace un niño de la tribu de Leví. Su madre, para salvarlo, lo esconde durante 3 meses. Cuando ya no puede ocultarlo, teje una cesta de juncos, la calafatea con asfalto y brea y coloca al bebé dentro. Deja la cesta entre los juncos a la orilla del Nilo, mientras su hermana Miriam observa desde lejos. Por una increíble providencia divina, la propia hija del faraón baja al río a bañarse. Ve la cesta, oye el llanto del bebé y, a pesar de saber que es un niño hebreo, siente compasión. Miriam valientemente se acerca y le ofrece buscar una nodriza hebrea. La nodriza que trae es, por supuesto, la propia madre del niño. Así, el niño es criado por su propia madre, quien incluso recibe un salario de la casa del faraón por ello. Cuando crece, es adoptado por la hija del faraón y le pone por nombre Moisés, que significa sacado de las aguas. Moisés crece como un príncipe de Egipto, educado en toda la sabiduría de la corte. Pero en su interior sabe que es hebreo. Un día, ya adulto, ve a un capataz egipcio golpeando a un esclavo israelita. En un arrebato de ira y justicia, mata al egipcio y esconde su cuerpo en la arena. Al día siguiente, intenta mediar en una pelea entre 2 hebreos, pero uno de ellos lo delata: «¿Piensas matarme como mataste al egipcio?». Moisés se da cuenta de que su secreto ha sido descubierto. El faraón se entera y busca matarlo. Moisés huye de Egipto, cruzando el desierto hasta la tierra de Madián. Allí, el príncipe de Egipto se convierte en un pastor fugitivo. Se casa con Séfora, la hija de un sacerdote llamado Jetro, y durante 40 años apacienta ovejas en el desierto. Su pasado parece enterrado. Un día, mientras pastorea cerca del monte Horeb, el monte de Dios, ve algo extraordinario: una zarza que arde en llamas, pero no se consume. La curiosidad lo lleva a acercarse, y desde la zarza, una voz lo llama por su nombre: «Moisés, Moisés». Es la voz de Dios. Le ordena que se quite las sandalias, porque el lugar que pisa es tierra santa. Dios se presenta como el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Le dice que ha visto la aflicción de su pueblo en Egipto, ha oído su clamor y ha decidido liberarlos. Y luego le da a Moisés su misión: «Ahora pues ven, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». Moisés está abrumado. ¿Quién es él para hacer algo así? Pone una excusa tras otra. «No soy nadie importante, no sabré qué decir, y si no me creen, soy tardo en el hablar». A cada excusa, Dios le da una respuesta. Le asegura: «Yo estaré contigo». Le revela su nombre personal: «Yo soy el que soy». Le da señales milagrosas para convencer al pueblo, y finalmente le asigna a su hermano Aarón como su portavoz.
Acorralado por la soberanía de Dios, Moisés finalmente acepta. Moisés regresa a Egipto. Él y Aarón se presentan ante el faraón y le entregan el mensaje de Dios: «Deja ir a mi pueblo». La respuesta del faraón es de un desprecio absoluto. «¿Quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel». No solo se niega, sino que endurece la esclavitud, obligando a los israelitas a hacer ladrillos sin darles paja. Así comienza una épica batalla de voluntades entre el faraón y el Dios de Israel. Una batalla que se libra a través de 10 plagas, cada una de las cuales es un ataque directo a uno de los dioses egipcios, demostrando su impotencia y la supremacía del único Dios verdadero. El agua del Nilo, fuente de vida y deidad para Egipto, se convierte en sangre. Ranas, piojos y moscas invaden la tierra. Una peste mata el ganado de los egipcios, pero no el de los israelitas. Úlceras dolorosas afligen a la gente. Un granizo devastador, mezclado con fuego, destruye los campos. Langostas devoran lo que queda. Una oscuridad palpable, tan densa que se podía sentir, cubre Egipto durante 3 días, mientras en las casas de los israelitas había luz. Con cada plaga, el corazón del faraón se endurece más. A veces parece ceder, pero tan pronto como la plaga se retira, vuelve a su obstinación. Dios está demostrando su poder no solo para liberar a su pueblo, sino también para juzgar la idolatría y el orgullo de la nación más poderosa del mundo. Finalmente, llega la 10ª y más terrible plaga. Dios anuncia que a medianoche el ángel de la muerte pasará por Egipto y matará a todo primogénito, desde el hijo del faraón hasta el del prisionero, y también las primeras crías del ganado. Pero para los israelitas, Dios provee una vía de escape, instituye la Pascua. Cada familia debe tomar un cordero sin defecto, sacrificarlo y pintar con su sangre los postes y el dintel de la puerta de su casa. Deben comer la carne del cordero asada, junto con pan sin levadura y hierbas amargas, vestidos y listos para partir. Dios les promete: «Y veré la sangre y pasaré de vosotros». Esa noche, mientras los israelitas obedecen, un lamento terrible se levanta en todo Egipto. No hay casa donde no haya un muerto. El propio faraón pierde a su hijo heredero. Quebrantado, finalmente cede. Llama a Moisés y a Aarón en medio de la noche y les ordena que se vayan, que se lleven todo lo que tienen. Los egipcios, aterrorizados, los apresuran a salir, dándoles oro, plata y ropas, despojando así a sus opresores. Después de 4 plenarias, Israel es libre. Unos 600.000 hombres, además de mujeres y niños, una vasta multitud, sale de Egipto. Dios no los guía por el camino más corto, sino por el desierto, para que no se desanimen si tienen que enfrentar la guerra. Los guía de una manera visible y constante, una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Pero la libertad es frágil. El faraón, una vez más, endurece su corazón. Se arrepiente de haberlos dejado ir y sale en su persecución con todo su ejército, sus carros de guerra. Los israelitas se encuentran atrapados. Frente a ellos el Mar Rojo, detrás el ejército egipcio. El pánico se apodera de ellos. Claman a Moisés: «No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto». Moisés, con una fe inmensa, les responde: «No temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros». Dios le ordena a Moisés que extienda su vara sobre el mar. Un viento recio sopla toda la noche, y el mar se divide en 2, formando un camino seco en medio, con murallas de agua a ambos lados. Los israelitas cruzan a pie enjuto. El ejército egipcio los persigue, adentrándose en el lecho del mar. Cuando el último israelita llega a la otra orilla, Dios le dice a Moisés que vuelva a extender su vara. Las murallas de agua se desploman, cubriendo los carros, los jinetes y a todo el ejército del faraón. Ni uno solo sobrevive. Al ver este milagro de liberación definitiva, el pueblo estalla en un cántico de alabanza, el cántico de Moisés. Han sido testigos del poder abrumador de su Dios, que los ha rescatado de la esclavitud y ha destruido a sus enemigos, pero el viaje por el desierto acaba de empezar.
Es un tiempo de prueba, de forjar la identidad de esta multitud de exesclavos. Pronto, la euforia se convierte en queja. Se quejan por la falta de agua, y Dios les provee agua de una roca. Se quejan por la falta de comida, y Dios les envía maná del cielo, un pan milagroso que aparece cada mañana, y codornices por la tarde. Les enseña a depender de Él día a día. 3 meses después de salir de Egipto, llegan al pie del monte Sinaí. Allí, Dios hace un pacto formal con ellos. Les dice: si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El pueblo unánimemente responde: todo lo que el Señor ha dicho haremos. Entonces, en medio de truenos, relámpagos, una nube espesa y el sonido de una trompeta, Dios desciende sobre el monte. Llama a Moisés a subir, y allí le entrega la ley, comenzando con los 10 mandamientos. Estos mandamientos no son reglas arbitrarias, sino los principios para vivir en una relación correcta con Dios. Los primeros 4, y con los demás, los últimos 6, son la constitución de esta nueva nación. Además de los 10 mandamientos, Dios le da a Moisés leyes civiles y ceremoniales que gobernarán cada aspecto de su vida: la justicia, la adoración, la pureza, las fiestas, y le da instrucciones detalladas para construir el tabernáculo, una tienda sagrada, un santuario portátil donde la presencia de Dios habitará en medio de su pueblo. Moisés pasa 40 días en el monte. Mientras tanto, abajo, el pueblo se impacienta. Se acercan a Aarón y le piden: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Aarón, cediendo a la presión, recoge su oro, lo funde y fabrica un becerro de oro. El pueblo lo adora, diciendo: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Es un acto de apostasía terrible, una traición al pacto que acababan de hacer. Cuando Moisés baja del monte con las tablas de la ley y ve la idolatría, su ira se enciende. Arroja las tablas al suelo, rompiéndolas, quema el becerro, lo muele hasta hacerlo polvo, lo esparce en el agua y obliga a los israelitas a beberlo. Luego, intercede desesperadamente por el pueblo ante Dios, quien amenaza con destruirlos. Moisés apela a la reputación de Dios y a sus promesas a los patriarcas. Dios cede, pero la plaga del becerro de oro deja una cicatriz profunda. Moisés vuelve a subir al monte. Dios, en un acto de gracia inmensa, le da unas nuevas tablas de la ley y le revela su carácter: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Finalmente, el tabernáculo es construido. Cuando todo está terminado, la gloria del Señor llena la tienda, tan densamente que ni Moisés puede entrar. La presencia de Dios está ahora visiblemente en medio de su pueblo, lista para guiarlos en el resto de su viaje hacia la tierra que les fue prometida. Han sido liberados de la esclavitud, han recibido la ley y tienen la presencia de Dios con ellos. Están listos para convertirse en la nación que Dios los llamó a ser.